vuelve a verlo, ¿sí? En lo personal suelo seguir las transmisiones, a veces en vivo, a veces no, porque no compartimos quizás el mismo horario de reunión en la ciudad de Río Grande, pero después me vengo a casa y cuando tengo tiempo, estas son las cosas buenas que tiene la tecnología, ¿no? Que nos podemos sentar y si hubo algo que nos quedó allí, podemos volver a ver la prédica, podemos volver a ver el tiempo de alabanza. Y creo que esto es algo que nos ha permitido este tiempo, ¿no? Redescubrir esto, o para algunos descubrirlo como a mí. De pronto no sabíamos ni siquiera que el WhatsApp tenía la opción de videollamada, ¿no? Ni nos imaginábamos que íbamos a poder reunirnos mediante videollamada y lo teníamos ahí todo el tiempo en nuestro celular. Pero bueno, esto nos impulsó a tomar otras estrategias, a buscar y a implementar estas herramientas que las teníamos al alcance de nuestra mano y que por cuestiones, bueno, de no usarlas o de no estar acostumbrados, quedaban allí. Pero creo que, como decía, y lo digo siempre, podemos ver este tiempo que nos tocó vivir como una piedra, como una barrera, o verlo como una oportunidad. Y nosotros, los hijos de Dios, lo vemos como una oportunidad para dar a conocer a Cristo de diferentes formas, buscar estrategias, no quedarnos en la dificultad, no quedarnos en el escollo, sino ver la posibilidad de acercar a Cristo a tantos que lo necesitan. Hermanos queridos, hemos atravesado y aún estamos atravesando por un tiempo de un virus, ¿sí? Un problema que ha quejado a la sociedad y no solamente nosotros, sino a nivel mundial. Pero quiero decirte que hay un problema mucho mayor que tiene esta humanidad y que es un problema que no viene de ahora, ¿sí? El problema más grande es la falta de salvación, es el pecado que ha alejado al hombre de Dios. Y nosotros somos el antídoto, porque nosotros traemos en nosotros a Cristo, damos a conocer a Cristo, y este Cristo es el antídoto, ¿sí? Nuestro Señor, nuestro Salvador es el antídoto para ese pecado. Y es nuestra responsabilidad, como decía el sábado pasado, como hijos de Dios. Es lindo ser heredero, gozarnos de todo lo que hemos recibido a través de Cristo. Pero tenemos una responsabilidad. Como herederos, tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Cristo, acercar a Cristo a la humanidad, al hombre, a aquel que está alejado, que no quiere saber nada. A él, a ese también debemos dar a conocer a Cristo. Es el que necesita de nuestro Dios. Así que este es el tiempo más que nunca de tener en claro cuál es nuestra función, cuál es nuestra asignación como hijos de Dios. Y es esta: acercar a Cristo a las personas, llevar a las personas a este Cristo, dar a conocer a nuestro Salvador. En este día quería compartir con ustedes, antes de compartir la palabra, quiero desde ya, darles saludos de parte de la congregación de Río Grande, del pastor Rubén, la pastora Morina, con quienes estamos allí sirviendo juntos, cumpliendo con nuestra asignación, siendo parte de este tiempo que Dios nos permite vivir en esa alejada ciudad, ¿sí? Pero tan cerca en el corazón, porque realmente tenemos siempre, siempre presente a esta congregación y a cada una de las puertas en las que Dios nos ha permitido como congregación, como ministerio, llevar el mensaje del Evangelio. Así que, ¿qué les parece, antes de compartir la palabra, si hacemos esto que hacemos siempre en Río Grande? Nos ponemos de pie porque sabe que muchos hemos llegado un poquito más tarde. Para los que están allí también en casa, les decimos, nos ponemos de pie, nos damos vuelta y nos saludamos. ¿Qué le parece si saluda a su hermano que está atrás? Dígale, qué bueno es estar acá, ¿sí? Qué bueno es estar juntos. Dígalo fuerte porque hay algunos que están más lejos, porque estamos guardando la distancia, estamos lejos, pero
es saludarnos y gozarnos de compartir este tiempo. Por eso los animamos a todos los que están, muchas gracias, tomen asiento, a todos los que están quizás desde casa siguiendo, no dejen, si tienen la posibilidad, de acercarse a las reuniones. Saben que durante el año pasado tanto anhelábamos poder estar reunidos en forma presencial y hoy disfrutamos de esta posibilidad, así que los invitamos, ¿sí? Si tiene tiempo, hágase ese momento de acercarse. Es bueno seguir la transmisión, pero qué bueno es estar juntos y vernos, ¿sí? Vernos, saludarnos, nos gozamos, ¿sí? Cuando nos podemos ver, cuando nos podemos saludar juntos, vernos guardando las distancias, guardando el protocolo, pero qué grato es estar juntos. ¿Compartimos la palabra de Dios? Hoy compartimos en Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2. Jesús es ungido en Betania, dice mi Biblia, que como saben, esto de los subtítulos lo hemos ido poniendo nosotros, pero en realidad era necesario agrupar de alguna manera. Dice así la palabra del Señor: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos, al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bien, este relato, esta parte, nos ubica en una situación particular, ¿sí? Tiempo de Pascua. Como ustedes recuerdan, ¿sí? El pueblo hebreo tenía como parte de las ceremonias que celebraban, de las celebraciones que tenían, era la de celebrar la Pascua, lo cual recordaba esa salida, ¿sí? Que Dios había preparado para ellos allí de Egipto y sacarlos de la esclavitud. Y en este tiempo los sacerdotes tenían como tarea la preparación para esa celebración, ¿sí? La preparación, su mayor ocupación en este tiempo debía ser preparar ese tiempo, esa celebración. Los sacerdotes tenían esa tarea, prepararse para la celebración de la Pascua. Preparar las ofrendas, ¿sí? Estaban ocupados, sin embargo ellos, no en hacer lo que tenían que hacer, sino estaban ocupados en detener a Jesús y terminar con él. También este relato nos cuenta que Judas, ¿sí? Estaba acelerando el tiempo, porque los sacerdotes decían, no, esperemos a que pase la celebración de la Pascua para que en el pueblo no se genere alboroto en el momento de aprenderle a Jesús. Sin embargo, vemos cómo Judas acelera estos tiempos, ¿no? Y hace que todo esto se desencadene de otra manera. Si bien la celebración tenía, ¿sí?, como meta la preparación y la celebración de la Pascua, vemos cómo se introduce también en este momento esto otro, que para ellos era algo simplemente un hecho de tratar de detener a este hombre, a este maestro, pero que no entendían realmente que lo que estaba sucediendo era nada más y nada menos que dar cumplimiento a eso que en aquel tiempo, en el tiempo de la Pascua, solamente en el tiempo de la Pascua, cuando el pueblo fue sacado de Egipto, era nada más que una sombra de lo que iba a suceder en este tiempo, en el tiempo en el que ellos estaban viviendo. Y aquel cordero que iba a salvar y cuya sangre iba a permitir que los primogénitos de Israel fueran librados de la peste, de la muerte,
hoy, en el tiempo en el que ellos se encontraban viviendo, estaba haciéndose claramente palpable. ¿Sí? En ese tiempo también había toda una preparación por parte del pueblo. Los peregrinos buscaban alojamiento. Jesús también llegaba junto con ellos para celebrar la Pascua y dar cumplimiento al propósito eterno de Dios. El Evangelio, en estos pasajes, vemos que la principal preocupación de los sacerdotes no estaba en la celebración, que era su tarea, sino que estaba dada en la necesidad de prender y dar muerte y terminar con Jesús. Ahora vamos a ver qué sucede. En Marcos capítulo 14, los invito a buscar, capítulo 14, versículo 3 al 9. Jesús es ungido en Betania. Dice la palabra de Dios: pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho esto con este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Jesús les dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho en memoria de ella. Era la casa de Simón el leproso en el que estaban reunidos. Estaba Jesús, junto con ellos había otras personas. Y ahora vamos a ver quiénes eran los que estaban reunidos. Recuerden que estaban prontos a celebrar la Pascua, pronto al cumplimiento de ese propósito eterno de Dios, que no era más ni menos que la entrega de Jesús. ¿Sí? El momento en el que Jesús se entrega por completo y derrama su sangre para salvación del pecado de muchos. Y en la casa de Simón el leproso, seguramente si era leproso era porque ya no lo era ahora, había sido leproso. ¿Es así o no es así? Nadie podía estar junto a un leproso en ese tiempo. Sin embargo, aún le quedaba el nombre de Simón el leproso, es decir, que este hombre había sido sanado. Y junto con Jesús había un grupo de personas sentados a una mesa, compartiendo un grato momento, como muchas veces lo hacemos nosotros. Ninguno entendía lo que estaba por suceder. Aunque Jesús le había anticipado lo que iba a suceder, nadie lo podía entender. No había sido revelado a ellos lo que iba a suceder. Claramente Simón no podía ser leproso, ¿sí? En ese momento, ya que por las condiciones sociales que había, era imposible que alguien estuviera sentado a la mesa con un leproso. Pero aún en ese momento se lo reconocía como Simón el leproso. Es evidente que esa sanidad había sido reciente. Vamos a ver quién es esta mujer que viene. Esta mujer que viene con este frasco de perfume caro, de gran precio, y hace esa acción que realmente molesta o inquieta a quienes están con ellos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Quién es la mujer del frasco de alabastro? ¿Quién es esta mujer que entró, rompió allí
el frasco y ungió a Jesús. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 2 y 3. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. Y la casa se llenó del olor a perfume. La mujer que hace esta acción, de la cual Jesús les anticipa y les dice, se hablará de ella. Donde se predique este evangelio, de donde se hable de esto, se hablará de esta mujer. Esta mujer no era más ni menos que la hermana de Lázaro, y Lázaro también estaba allí. La mujer llevaba en sus manos un frasco o vaso de alabastro blanco que contenía una gran cantidad de abundante perfume, de nardo puro. Los discípulos calcularon que su valor podría estar en torno a 300 denarios. ¿Sabe lo que representa o representaban esa cantidad de 300 denarios? Eso equivalía al sueldo de una persona por un año de trabajo. Cuando llegó donde estaba Jesús, la mujer quebró el cuello del frasco y ungió con él todo, derramó todo el perfume. Todos los que estaban allí quedaron sorprendidos al ver la acción de la mujer, que no derramó unas gotas, que no derramó un poco, sino que derramó todo el frasco. Esto nos deja claro algunas cosas. Ella entregó todo lo que tenía, porque realmente ese frasco tenía un gran valor. Ese perfume era extremadamente caro. Ella lo entregó completamente todo. Esto nos lleva a pensar, y si lo pensamos hoy, ¿cuántas veces dudamos en cuánto ofrecemos al Señor? ¿Cuánto ofrecemos de nosotros? Y no es solamente ofrecer nuestro dinero, nuestra ofrenda, nuestro tiempo. ¿Cuánto de nosotros le ofrecemos al Señor? ¿Cuánto le entregamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregarle a Él de nosotros? Esta mujer lo entregó todo. Y Jesús dice, todo lo que ella tenía, todo lo que ella poseía en esa acción fue entregado. Y Jesús mismo dice, donde se predique de este evangelio, se hablará de esta mujer y de esta acción que acaba de hacer. Esta mujer era de ese tipo de cristianos, de ese tipo de creyentes que no se limita en dar, que no da una porción, que no da con retaseos, sino que se entrega por completo. El resultado era que inmediatamente toda la habitación se llenó de un perfume agradable. Nuestra entrega, cuando es entera, cuando es completa, cuando es sin reservas, es de un perfume agradable para Dios. Quedó expresado allí la adoración de esta mujer. Y sabe que hay algo que me inquieta siempre, es que muchas veces pensamos que la adoración es un momento dentro de nuestra alabanza, es un tiempo en el que estamos juntos y nos gozamos. Pero la adoración real es una adoración completa de nuestra vida todos los días. No es un momento, no es una canción lenta, no es de a ratos. Nuestra adoración tiene que ver con la entrega. Adorar siempre implica entregar, rendir algo. Y esta mujer realmente adoró. Jesús era digno de recibir todo lo que ella tenía. Solo cuando se aprecia a Jesús en realidad de esa manera es posible adorarlo en espíritu y en verdad. Estaba claro que la mujer no había hecho
un uso muy racional para los que estaban allí. Para los que estaban allí, lo lógico hubiese sido derramar algunas gotas. Sin embargo, ella lo entregó todo. Desde lo racional, esa acción era un derroche. Lo lógico, lo normal, hubiera sido solamente derramar algunas gotas. De hecho, si hoy pensamos en perfumes caros, donde yo vivo, uno puede ir y comprar perfumes muy costosos. Quizás cuestan un poquito más baratos que acá, pero le puedo asegurar que son costosos. Pero ninguna persona, ninguna mujer, nadie que posea un perfume tan caro puede hacer una acción de derramarlo todo. Uno siempre cuida un poquito, ¿no? Nos cuidamos. Tenemos el reservado para los momentos especiales y tenemos el que usamos todos los días. ¿Sea así o no? A mí me pasa así. Yo tengo el que es para el trabajo y también tengo el otro, el que uso para determinadas ocasiones. Ella tomó lo más caro que tenía y lo derramó todo, lo entregó todo. La acción lógica hubiese sido derramar solo algunas gotas. Ahora bien, todos los presentes que estaban allí la miraban, la criticaron, la juzgaron. Las miradas de todos los que estaban allí se posaron sobre esta mujer. Y ella lo hizo, lo entregó, lo dio. Ahora fíjense bien, de todos los que estaban allí, incluso habían estado con Jesús, habían caminado con Jesús, habían escuchado de los milagros, de las señales que hacía este hombre, este maestro. Pero todos los que estaban allí tomaron como una acción ilógica lo que esta mujer hacía. Todos sabían, incluso dice que el mismo Lázaro, el resucitado, estaba allí. Ahora bien, de todos los que estaban allí, incluso los que habían recibido milagros en su propia vida, a ninguno de ellos se le había revelado quién era el que estaba allí. Porque si se les hubiese revelado quién estaba allí, no hubiesen juzgado a la mujer. Ellos juzgaron la acción de ella porque no se les había revelado que ese hombre, que ese Jesús que estaba allí, era el Cristo. Y esta mujer en esta acción simple, pero una acción de entrega total, dejó de manifiesto el valor que para ella tenía el que estaba allí. Todos los allí presentes habían visto señales. Todos sabían quién era este Jesús que pasaba. Pero para muchos quizás fue el maestro, el que enseñaba, el que traía buenas señales, el que hacía milagros. Pero no se les había revelado que Él era el Cristo, el que traía la salvación. Y esta mujer, con una acción sin palabras, dejó de manifiesto lo que Él representaba para ella. Todos los allí presentes sabían, habían escuchado e incluso habían recibido señales, habían recibido milagros. Pero la mayor acción la tuvo esta, quien sin palabras pudo derramar todo cuanto poseía. Hermanos, necesitamos que el Cristo sea revelado. ¿Sabe que conocemos de Jesús? Los niños conocen de Jesús. Conocemos a ese Jesús que nació en el pesebre. Es más, cuando estudiamos historia, separamos la historia en dos, antes y después de Cristo. Conocemos, hemos oído
hemos escuchado y hemos recibido, pero necesitamos que el Cristo nos sea revelado. Solo cuando Cristo es revelado a nuestro corazón, hay una plena convicción de que nada de lo que yo haga va a valer lo que Él hizo por mí, pero que todo lo que yo tengo le pertenece a Él y todo cuanto poseo es para Él. En Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, pero por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. A Pablo se le reveló quién era el Cristo. Y a partir de allí su vida fue otra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo tengo por basura, decía Pablo. Hermano, cuando nosotros recibimos esa revelación clara de quién es Cristo para nosotros, todo lo demás pierde valor. Necesitamos que Cristo sea revelado a nuestras vidas y que cada día sea revelado aún más, porque Él debe ser revelado cada día más en nosotros, conocerle más, amarle más. Hemos recibido tanto, pero esto va más allá de recibir. Es lo que Él quiere que en mí crezca, que en mí sea revelado. Es la luz que Él quiere traer cada día más a mi vida. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Señor, quiero que me enseñes más quién eres. Necesito conocerte más. Que en nosotros pueda existir la misma entrega de esta mujer, pero para poder entregar todo, tiene que haber una plena revelación del Cristo en nosotros. Todos los que estaban allí sabían quién era Jesús. Todos los que estaban allí habían escuchado, habían participado, habían visto. Pero no basta con estar, con participar o con ver. Necesitamos que nos sea revelado quién es el Cristo. ¿Quién es este Cristo maravilloso? Que lo dio todo, que lo entregó todo, sin reservas, sin condiciones. Cuando eso sucede, todo lo demás pasa a un segundo plano. Dice que cuando hemos recibido, recibimos a Cristo y Él viene a nosotros y llega a nosotros y vive en nosotros. Pero ese Cristo tiene que ser revelado aún más en nosotros. ¿Saben? Recuerden, hace unos días hablaba en uno de los devocionales que compartía con los hermanos, que recordaba tiempos en los que íbamos a la casa de foto a revelar. ¿Se acuerdan ustedes? Yo soy de ese tiempo. Uno sacaba las fotos, eso iba a un negativo y después teníamos que llevar el negativo a ser revelado. Ese negativo tenía que pasar por un proceso, por el proceso del revelado. Ese proceso era en un cuarto oscuro, tenía que tener una determinada luz, no podía uno interrumpir el tiempo del revelado, ¿sí? Y después, posteriormente, eso pasaba a la impresión a un papel fotográfico. ¿Qué pasaba? Ustedes recuerdan eso, ¿no? Muchas veces nos pasaba que cuando recibíamos la foto, nos encontrábamos con un chasco, porque la foto estaba movida, porque había demasiada exposición a la luz, poca exposición a la luz, ¿sí? A lo mejor había salido alguien movido, haciendo algún gesto, y era imposible volver al momento, ¿sí?, en el que se sacó la foto, porque como era caro, generalmente sacábamos 3 fotos en un cumpleaños, una para la fiestita de la escuela, y bueno. Así es la vida de Cristo en nosotros. Está en nosotros.
Cristo vino a nosotros, le recibimos, hemos abierto nuestro corazón y Él llega a nosotros. Pero como ese papel, ese negativo, hay que pasar por un proceso. Debemos pasar por un proceso. Ese proceso tiene determinadas características. Quizás pasaremos por dificultades, ese cuarto oscuro, pasaremos por diferentes etapas, pero sabemos que en algún momento eso va a salir. Cuando sale del proceso vemos que hay algo allí. Así es nuestra vida y así es la vida de Cristo en nosotros. Pasamos por diferentes procesos para que Él pueda cada día ser revelado de una forma más clara en nosotros. Para que eso que está en nosotros quede visible y sea visible a los demás. Debemos pasar por procesos. Debemos atravesar por situaciones para que este Cristo amado, precioso, sea revelado cada día más en mi vida y en tu vida. Para que cada día no queden dudas de que Él está en mí, de que Él está en vos. Debemos pasar por procesos. Quizás pasemos por un cuarto oscuro, quizás estemos bajo luces, pero evidentemente se hará claro quién es el Cristo que nos ha sido revelado. Te invito a que te pongas de pie y le damos gracias a Dios